Bendiciones, amada iglesia. Quien les habla es el Maestro Luciano y quisiera en el día de hoy poder compartirles una palabra, algo que el Señor puso en mi espíritu y espero que sea de edificación para sus vidas. Está en el libro de Ezequiel, lo que hoy vamos a leer, capítulo 22, versículo 30, y dice así: Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Está hablando Dios y le está hablando al pueblo de Israel que aún en medio de toda esa maldad y aún en medio de toda esa oscuridad que estaba viviendo el pueblo, Él había buscado en medio del pueblo, entre medio de su gente, a una persona, a un hombre o una mujer que se pusiera como muralla, como intercesor entre medio de Dios y su pueblo. Es muy parecido a lo que hoy como iglesia estamos viviendo. El mundo sigue avanzando en oscuridad, el mundo sigue avanzando en pecado y todos los días el mundo se aleja cada vez más de Dios. Y así como el mundo se aleja cada vez más de Dios, Dios sigue buscando esta figura de intercesor que se ponga a la brecha entre Dios y la tierra. Es muy importante poder ser intercesores en nuestros hogares, intercesores para nuestros hijos, para nuestra familia, porque nosotros como intercesores lo que hacemos es ponernos como una muralla alrededor de nuestro hogar. ¿Y cómo transformamos nuestra vida en una muralla? Y eso se hace a través de la oración. La oración es un arma poderosa que Dios nos da para ponernos como muralla. La oración es como un escudo que Dios nos da. Por eso es importante el tiempo de oración en nuestra casa. Por eso es importante el tiempo de oración como familia. Pero también es muy importante el tiempo de oración individual con Dios. A lo que voy yo es que si una vida no es primeramente edificada individualmente y personalmente, es muy difícil que se ponga como una muralla o pueda ser una muralla alrededor de su casa. A lo que voy con esto es que si bien la oración en familia y como iglesia es muy importante, la oración individual también lo tiene que ser. La oración individual es donde Dios va a trabajar en la vida de cada persona, donde Dios va con su palabra a cortar donde tenga que cortar y donde Dios va a partir el alma y va a trabajar en el espíritu. La oración individual es donde Dios va a ministrar una vida, donde la va a quebrantar, donde la va a trabajar, donde le va a dar una palabra para edificar esas áreas íntimas que muchas veces tenemos los hijos de Dios y es muy difícil trabajarlas si no es por medio de la oración personal. Por eso, para poder ser una muralla firme alrededor de nuestra casa y alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, para ser una muralla para la iglesia a la cual pertenecemos, para el cuerpo de Cristo, primeramente necesitamos ser edificados y sanados individualmente. Cuando se colocan personas que trabajaron en su intimidad con la oración, esa muralla se va a hacer fuerte. Diferente es cuando una persona todavía tiene cosas que trabajar y se quiere poner en la muralla y quiere ser intercesor. Esa muralla no va a tener la firmeza que se necesita cuando las batallas en nuestra vida se ponen bastante complicadas o difíciles. Yo quiero hablarle de esa figura, de ese intercesor que nosotros tenemos que ser. Si usted me acompaña en el Salmo 91, quiero hablarle de algo muy importante y que yo creo que lo va a edificar en este día para que pueda seguir trabajando en eso tan precioso que Dios nos ha dado, que es la oración. Y está en el Salmo 91:1 y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, está hablando el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El salmista está hablando de la confianza y de la seguridad que nos da el habitar en la presencia de Dios. Hasta el versículo 4, él habla de la fortaleza que es Dios como un castillo, ¿sí? De la esperanza que Dios nos da al librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora, muy parecido a lo que hoy la iglesia necesita en este tiempo. Pero en el versículo 4 a mí me llama la atención cuando él habla y él dice que él es escudo y adarga es su verdad.
Y la verdad que nosotros manejamos es su palabra. La verdad que nosotros manejamos es la palabra de Dios, que es la representación del verbo que es Cristo. Cristo es la palabra y Cristo está en nosotros y la palabra es la única verdad que nosotros tenemos para hacernos un escudo. Cuando habla de escudo, está hablando de un escudo que nosotros ya traemos desde el momento en que llegamos a la presencia de Dios, y es justamente el cuidado de Dios. Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte. Cuando estamos bajo la presencia de Dios, Él es nuestro escudo. Él es el primer escudo que nosotros tenemos. Pero hay otro escudo que nosotros como hijos de Dios tenemos que activar, y esa es la oración. Adarga era un escudo que utilizaban los guerreros en la antigüedad, un escudo que tenía forma de corazón. ¿Sí? Tenía esa forma de corazón porque se podía depositar la espada mientras uno se cubría, o se podía depositar la lanza mientras uno se cubría al avanzar al ataque. El primer escudo que nosotros tenemos, amado, es la presencia de Dios, que va a cuidar de nuestras vidas. Pero hay un escudo personal que nosotros tenemos que trabajar, y esa es la oración, esa es la adarga. La adarga es su verdad. Entonces, la pregunta sería, maestro, ¿cómo transformo su verdad en un escudo? A través de la oración. Cuando yo a través de la oración declaro la palabra de Dios, esa oración se transforma en un escudo personal que irá trabajando en mi vida a medida que yo vaya avanzando. Se lo repito, Dios es el primer escudo, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra roca, Él es la torre fuerte, es el castillo en el cual nosotros nos guardamos, pero también necesitamos de un escudo personal para librar nuestras batallas diarias, para salir a avanzar y tomar las cosas que Dios ya nos entregó, pero necesitamos ir protegidos, y eso se hace a través de la oración. La oración es la manera de transformar nuestra palabra de fe en un escudo. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todas esas palabras que lanzaron de maldición, toda esa palabra que lanzaron declarándote enfermedad, toda esa palabra que el diablo utiliza para traer pobreza a tu casa, a tu vida. Entonces Dios necesita trabajar en ese escudo. Por eso la oración es muy importante para transformar la palabra de Dios en esa adarga, en ese escudo protector y personal que los hijos de Dios necesitamos. Hay hombres que dejaron de ser intercesores en sus casas. Si el sacerdote de esa casa no es el primer intercesor, entonces esa casa está en un problema. Te animo, amado, a que si eres el sacerdote de tu hogar, te pongas en esta figura de intercesor. Porque el mundo sigue avanzando en oscuridad, sigue avanzando en pecados. Y si no hay un intercesor que se ponga entre el mundo y lo que Dios quiere hacer, entonces estamos en un problema. Amado, Dios le dijo a Ezequiel, entre medio de todo esto, yo busqué a alguien que se pusiera y los protegiera como una muralla. Es el momento en el que los hombres de cada casa se levanten como intercesores. Le doy gracias a Dios por aquellas mujeres que ocuparon ese lugar, y te animo a que sigas ocupándolo. Si eres la sacerdote en tu casa porque hay parte de tu familia que no se convirtió, te toca ser el intercesor o la intercesora. Dios necesita de hombres y mujeres que tengan este corazón para interceder por aquellos que todavía no creen, para que no venga el juicio de Dios y lo que está avanzando en el mundo, la peste destructora, no llegue a tu casa. Pero si te toca ser el sacerdote, no puedes fallar en esta situación. No puedes fallar en este tiempo. No puedes fallar en la oración. ¿Cómo hago para ser una muralla fuerte? Hay que arrodillarse en la presencia de Dios y primeramente orar individualmente para que el Padre nos asista en la oración y para que el Padre a través de su Espíritu Santo asista a cada área que necesita ser reparada o restaurada. El Padre está buscando intercesores que se pongan como murallas entre su pueblo y Él. El Padre sigue buscando esos intercesores que se pongan como protección, que se pongan como una muralla fuerte. El Padre necesita todavía de estos intercesores.
Por eso yo te animo a que en este tiempo puedas ubicar esta posición, que te pares en tu casa y que te pares el día de hoy y puedas orar y puedas declarar que eres el intercesor que el Padre está buscando. Sabe que en la palabra de Dios no vemos muchas cosas que busca el Padre. Podemos ver cuando el Señor dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, y eso está bien, porque en algún momento tenemos que adorar y exaltar las grandezas y las cosas de Dios que hace sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Pero también está buscando intercesores que se coloquen a la brecha, que se coloquen al frente y sean muralla. Yo te animo a que el día de hoy podamos orar en el espíritu de esta palabra. Hay gente que hoy se tiene que despertar como intercesor. Hay gente que hoy se tiene que despertar en este nivel de oración. Amado, si quieres ver la mano de Dios en tu casa y en tu familia, necesitamos levantarnos en esta posición de intercesores. No podemos fallar. Es el tiempo para interceder. Es el tiempo para aumentar nuestra oración, llevarla a otro nivel. Cuando empezamos a creer y a orar en este nivel de intercesión, amado, te puedo dar el testimonio de que las cosas suceden, algo pasa en el mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se determina a orar como un intercesor y empieza a decretar palabras, la palabra que está escrita y es su verdad, ¿sí? Hay un escudo que se activa en el mundo espiritual, no solo alrededor de esa vida, sino alrededor de esa casa y de todo lo que ese hombre y esa mujer puedan declarar. Por eso yo te animo que en el día de hoy podamos tomarnos 1 o 2 minutos de oración. Puedas en ese lugar en el que estás, poder arrodillarte o poder buscar intimidad y declarar conmigo. Vamos a soltar una palabra, pero en la posición de un intercesor. Amado, el intercesor es aquel que ve una necesidad e intercede. Otro día vamos a hablar del atalaya. Hoy hablamos del intercesor. El intercesor es el que ve una necesidad e intercede. Y no hay mayor intercesor en la tierra, declara la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Él vio una necesidad e intercedió. Él vio que el pecado abundaba en la tierra y que estábamos destinados a la muerte. Y Él fue el que intercedió, se puso como muralla. Y el Cristo que intercedió por nosotros es el que habita en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a levantarnos como intercesores entonces? Te animo a que podamos entrar en oración y declararle: Padre, en el día de hoy quiero interceder por mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, tengo el intercesor en mi vida. Padre, quiero interceder en mi casa, Señor. Quiero ponerme en esta posición y declarar, Padre Santo, que soy una muralla alrededor de mi hogar. Soy una muralla alrededor de mi iglesia. Soy una muralla alrededor de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a soltar una palabra. Declaramos, Señor, que tú eres el escudo, Señor, que está encima de nosotros, pero mis oraciones este día son la adarga que protege. Padre, oro como intercesor por aquellas vidas que hoy están, Señor, inundadas en temor, en aflicción. Padre Santo, quiero interceder por aquellos que hoy están enfermos y declararle en el nombre de Jesús toda palabra de sanidad. Quiero soltar una palabra por aquellos que hoy están pasando una necesidad económica. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que llegarán los recursos a esa casa, que se están levantando en este día los intercesores, los que están habilitando, Padre Santo, que los recursos que ya entregaste a tu iglesia lleguen a tus hijos. Quiero orar en esta hora por aquellos que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad y declararle la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Sean sanos los cuerpos, sean sanos las mentes, Padre, en este momento, y sean sanas las almas que han sido lastimadas, Padre Santo. Quiero orar por los intercesores de cada casa.
los que hoy están diciendo: Padre, mira mi hogar y hallarás un intercesor que hoy se está levantando por mi familia, un intercesor que hoy se está levantando por la iglesia. Varón, mujer, levántate en esta hora y dile al Padre: aquí hay un intercesor en este lugar para interceder delante de tu presencia, oh Dios. Padre, queremos orar por cada familia. Si eres el sacerdote, declarar que hay una oración de intercesor que va a guardar y a cuidar tu casa. Serás escudo, serás una adarga, serás la protección de tu hogar. Te animo a que puedas llenarte de fe en el día de hoy y que puedas seguir creciendo en la oración. Te bendigo, amado.